¿Alguna duda, alguna pregunta que tengan los demás? Pues no. Perfecto, muy bien. Doctor. No olviden una cosa, el 33% de la población padece de insomnio. Hablamos de que en el grupo que hay 150, hablamos de un buen de pacientes o de personas, perdón, que pueden tener insomnio. Así que, aguas, chavos, ¿de acuerdo? A ver, ¿alguien iba a preguntar algo, perdón? Javier, ¿ibas a preguntar algo? Por ejemplo, en los pacientes que sufren de insomnio, y yo tengo un paciente que toma alprazolam y toma mida. ¿Alprazolam y qué, perdón? Mida. Imipramina. Sí. Ajá, sí, sí. Y dice que él ha sufrido de asma desde niño y que desde entonces se le ha quitado el sueño porque él era en crisis terrible, que él sentía que se moría y siempre ha estado despierto viendo. Dice que él recuerda a todos sus hermanos cómo dormían y él estaba despierto porque en la noche le daban las crisis asmáticas y pues sentía que se moría. Así es que él prácticamente siempre ha dormido por lapsus de horas, de 1 hora, 2 horas sentado. Ajá, sí, sí, Todo el sí. día. Y así es que ahora que ya tiene 62 años, dice que él ahorita solamente duerme con medicamentos. Si no, Sí, no Chavos, duerme. A pongamos. las claro. 5 de la mañana ya está despierto. Buenas tardes, doctor. Aquí dos cuestiones. Ya Una listo. es que tiene un insomnio crónico, Oiga, pero parece que debido a les estoy una dando otro enfermedad semestre, otro médica. O sea, curso. el problema Tiene del más asma no congresos deja dormir adecuadamente. que los Ese es un creadores problema. de la Federación Internacional de Ginecología Obstetricia. ¿Cómo les fue en su congreso del semestre de la semana pasada? Bien, doctor, nos fue bien. ¿De qué fue? De medicina general, aunque hubo algunos temas de pediatría, de derma, Ajá. Órale, ¿dónde fue? en el Luxor. Ah, eso chingada. ¿Y fueron todos los días o se fueron a cotorrear a la playa? Todos los días porque pasaban asistencia. ¿Y no fueron a cotorrear a la playa? Mm, Ajá. Yo, Hasta la sonrisa, ¿verdad? Órale, pues, Lalo. Está bien, todo perfecto, ¿no? Bueno, chavos, vamos a continuar con lo que es sagrado, la segunda mitad del embarazo. Vamos a aclarar, como les dije, ahora sí, vamos a reiniciar con todos los temas. Necesitamos acabar estos temas para que tengamos todo presente. ¿Ok? Entonces, nos habíamos quedado a ruptura uterina la vez pasada, ¿no? Si se acuerdan, ¿quién me dice la triada de la ruptura uterina? A ver, Eduardo, ya, la triada de la ruptura uterina, ya que estás por aquí con nosotros. Ya se desapareció, Eduardo. A ver, ¿quién me ayuda? Triada de la ruptura uterina. Antes Yo, de que doc, empiece. ¿escucha? Sí, sí, sí. Que viene siendo la pérdida de la presentación, la palpación Perfecto. de partes fetales y Ok. la disminución de la actividad uterina. Perfecto, muy bien. Esos son los principales datos, ¿no? Que estamos viendo la ruptura uterina, que es uno de los puntos principales que vamos a ver y de las urgencias obstétricas. Ahora, vienen dos temas o dos puntos importantes en la cuestión de del sangrado en la segunda mitad del embarazo. Uno de ellos es desprendimiento del prematuro de placenta normoinserta. De hecho, es una de las complicaciones más comunes que van a presentar. Entre ellas, pues bueno, hay diversos factores de riesgo para se presenta, que lo ocasionan. Y aparte de ello, pues bueno, vamos a ver la clínica específica de lo que es el desprendimiento prematuro de placenta normoinserta. Ante esto, pues bueno, obviamente va a ser un desprendimiento parcial o total de la inserción placentaria. Tiene otro nombre que se llama broto placental, que significa pues simplemente el desprendimiento de la placenta en porciones o en su totalidad que se puede dar. Para ellos, pues nosotros, uno de los puntos importantes es que puede ser algún foco que puede estar en la porción superior y que no dé tanta sintomatología,
pero también podemos encontrar alteraciones en la presentación un poquito más baja para que nos estén dando, obviamente con ello, pues cierta sintomatología, ¿ok? Bueno, basados en estos, hay ciertos criterios diagnósticos que se pueden llevar a cabo para tú sospechar de que tienes una placenta previa. Por ejemplo, Zaidet, ¿cuál sería la clínica específica de el desprendimiento prematuro de placenta? ¿Cómo se va a presentar? Hay 3 datos clínicos muy importantes. ¿Cuáles serían? Hemorragia. ¿Cómo es esa hemorragia? Poco, em, puede ser un sangrado vaginal claro, ¿Te cae claro? estreñimiento prematuro. Pues también había leído que puede ser una hemorragia que puede estar en la parte posterior. Imagino que ya no sería un sangrado más claro, Entonces, ¿cómo es el sangrado? oscuro, Rojo podría oscuro. ser. Ok, perfecto, perfecto. Rojo oscuro. Sangrado, ¿Qué más? dolor a la palpación también. Ok, hay mucho dolor. De hecho, la paciente te refiere que no se le quita la actividad uterina, que tiene un dolor muy, muy, muy intenso. Y algo más importante, otra cuestión importante. Mm, contracción uterina. Ya lo tienes, o sea, ya le dijiste dolor. ¿Algo más? Mm, ¿A eh, quién está afectando? Aquí, mira, hasta lo estoy señalando. ya, frecuencia cardíaca fetal, dicen. Ok, hay alteraciones en la monitorización fetal, ¿no? Empieza a tener sufrimiento fetal el bebé o un estado fetal no tranquilizante. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque son pacientitos que pues se está desprendiendo la placenta, entonces el sangrado y también dependiendo del sitio donde se desprenda es la afección que va a tener sobre el bebé y la morbilidad hasta la mortalidad del mismo. Entonces, quedamos sangrado, rojo oscuro, hay dolor o hiperalgesia a nivel del tono uterino y vamos a encontrar alteraciones en la monitorización fetal. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, continuando con ello, pues hay diversas causas. La principal causa, muchachos, y es importante que lo tengan presente, más cuando llegan este tipo de pacientes, es el aumento de las cifras tensionales. En la mayoría de los casos, muchas pacientitas cuando tienen cifras tensionales elevadas, por ejemplo, las pacientes preeclámpticas, se desprenden por las altas presiones que se encuentran y pueden desprender la placenta. Una crisis hipertensiva puede presentar eso. Pueden haber otras causas, por ejemplo, traumatismos. En el caso de los traumatismos, toda paciente que tenga un traumatismo, ya sea accidente, caída de propio peso, lo que ustedes quieran, un golpe directo a nivel uterino o a nivel abdominal, tiene que estar en vigilancia 24 horas porque se puede presentar un desprendimiento prematuro de placenta. Gestación multifetal, sí, los embarazos múltiples también pueden tener un problema. El polidramnios, cuando se rompen las membranas en un polidramnios, por eso hay que tener en cuenta cuándo y cómo romper las membranas. Por ejemplo, tengo una paciente con polidramnios, hay una alta presión de líquido y yo la rompo espontáneamente. La presión inmediatamente se hace más corta y desprende esa presión a la misma placenta, ¿no? Y otras alteraciones, como pueden ser pacientes que tienen antecedentes de tabaquismo, pacientes con antecedentes del uso de alguna sustancia, como ya sea cocaína, anfetaminas, la que ustedes quieran que pueden afectarlos, y obviamente que tuvieran antecedentes de trastornos uterinos, como miomatosis, alteraciones, septum o úteros septados o úteros con alguna deformidad. Entonces, en esas pacientitas también se puede presentar un desprendimiento o que en alguno de los casos haya tenido un antecedente de desprendimiento de placenta. Pero la principal de todas es alteraciones a las cifras tensionales. Cuando se elevan de más, te puede generar este gran problema. Entonces es importante, bueno, la conducción excesiva. Pacientitas que luego las tenemos en la toco y les quieren poner oxitocina a grandes niveles y llega un momento donde las desprenden. ¿Por qué? Porque las están contrayendo constantemente el útero y puede haber un desprendimiento. Entonces hay varios factores, algunos que no ocasionamos y algunos sí ocasionados por el mismo médico en las diversas pacientitas. ¿Ok? Bueno, aquí el gran detalle, chavos, es el lugar donde se puede presentar el desprendimiento.
Aquellas pacientitas, pues obviamente las separaciones más comunes es después de la semana 20 y en la mayoría de los casos ya se da cercanas al término. Aquí el problema del desprendimiento no es que se presente, sino una complicación que contribuye al 10 o 15% de la mortalidad neonatal. O sea, ¿qué quiere decir? Que prácticamente 1 de cada 10 niños, si no lo detectamos a tiempo, se nos va a morir. Entonces, ahí la importancia del diagnóstico oportuno. Y de ello, pues bueno, iniciar el tratamiento. Muchas de ellas se pueden iniciar antes del trabajo de parto o con el trabajo de parto al mismo momento. Y para eso, pues bueno, hay que tener en cuenta que si tenemos historia previa, placenta previa, posiblemente se pueden presentar en un 17 hasta un 22% o 25% del siguiente caso en el siguiente embarazo. Por eso la importancia de las pacientitas, hay que preguntarles, ¿cómo fue tu embarazo anterior? Lo más común que les van a decir, no, pues es que yo tuve una cesárea. Yo sé que ahorita está muy en boga que tengamos cesáreas, ¿no? Pero normalmente sí pregúntelas, y más cuando fueron institucionales. Si le dicen, oye, pero ¿por qué te operaron de cesárea? Y cuando les dicen, no, es que se me subió la presión, doc, y tenía muchísimo dolor y creo que se me desprendió la placenta. No, pues ahí se alarman y dicen, ¿sabes qué? Hay que vigilar a esta paciente porque puede presentarse un desprendimiento en el 17 hasta el 25%. ¿Ok? Factores, pues ya platicamos, y el principal factor son alteraciones en las cifras tensionales como principal causa, y ya de ahí puedo tener otras como ruptura prematura de membranas, entre otras situaciones presentes, ¿vale? ¿Ok? Bueno. Aquí el gran detalle de la placenta previa es donde se presenta el hematoma. Hay hematomas que pueden ser laterales, hay hematomas que pueden ser continuos en toda la cara, o hay hematomas que se pueden dar en la forma fúndica. Aquí el gran detalle es qué tan cercano está el desprendimiento del cordón umbilical o qué tan amplio es el desprendimiento, porque con ello nosotros podemos tener indicaciones sobre la gravedad en el producto que se va a llevar. Como le recordamos, pues bueno, va a tener sangrado uterino, hipertonía uterina y sufrimiento o muerte fetal, dependiendo el grado de afección. Grado 1, chavos. Normalmente la mayoría de las pacientitas va a tener un sangrado vaginal leve, así va a ser escaso, pero sí va a tener ligera hipertonía o irritabilidad uterina. Yo voy a vigilar a la paciente y su tensión arterial va a estar estable, y el bebé puede que todavía tenga la frecuencia cardíaca normal. Pero ¿qué les llama la atención? De hecho, hago hincapié mucho en eso, muchachos. Ustedes tienen a su pacientita y la tienen en trabajo de parto. Llega con ustedes y les llama la atención que va empezando o está durante el trabajo de parto y ven que el tono uterino es muy intenso. Para ello, siempre, y eso se los voy a recordar a todos ustedes. De hecho, el día de ayer que tuve guardia en la noche ahí en el Vicente Guerrero, le pegué una cajeteada a la residente y a los internos porque no estaban llevando el partograma. Llegué yo tranquilamente como buena persona que soy, amable y bondadoso, y pues me quitaron las ganas de serlo y me enojé. O sea, no les grité tan feo, pero sí les dije la importancia de vigilar. De hecho, no están tan acostumbrados a ello. No tenían revisado los partogramas, no tenían los focos cardíacos, y en el partograma la importancia estaba en haber revisado la actividad uterina, cómo está presente. Todos los partogramas tienen un eslabón donde ustedes van a estar marcando cuántas contracciones en 10 minutos va a tener la paciente, y también va a estar marcando cuánto dura esa contracción. Se supone, chavos, que en un trabajo de parto activo tengo que tener de 3 a 5 contracciones en 10 minutos y me debe durar de 30 a 90 segundos. En el grado 1 de desprendimiento prematuro de placenta, puede ser que yo esté vigilando a la paciente y la principal síntoma que dijimos es hipertonía uterina. Entonces, de repente encuentro a la paciente y tiene 6 o 7 contracciones en 10 minutos. O tiene una contracción que le dura como 120 segundos o le dura casi 3 minutos. ¿Es normal o es anormal? Normal. ¿Es normal? O sea, que Anormal, que anormal. Normal. Anormal. es anormal. Pero eso, ¿cómo lo voy a detectar, chavos? Con la vigilancia estrecha de la paciente.
Y si yo no lo detecto a tiempo, puede pasar a un grado 2. Y aquí es donde muchas veces se confían los médicos. ¿Por qué? Porque en el grado 2 ya tengo un útero irritable, tengo contracciones más frecuentes, hay tetanías mucho más fuerte, pero empieza a haber un sangradito diferente, un sangrado rojo oscuro. Algunos llegan hasta confundir lo que es el mismo sangrado de la apertura cervical. Dicen, pues es normal. Oiga, doc, pero tiene mucha actividad uterina. La verdad, sus contracciones ya le están durando mucho más y empieza a ver alteraciones en la frecuencia cardíaca fetal, empiezan a haber descensos, pum, en el bebito, o empiezan a haber taquicardias bien marcadas en el bebé, y todos dicen, no, dale puntas nasales, ponlo, a ver, cabrón, tiene hipertonía uterina, estoy viendo que tiene un sangrado rojo oscuro, y aparte ya me están dando alteraciones en la frecuencia cardíaca, algo está sucediendo. Y ya no quiero decir en aquellas pacientitas donde de plano ya tengo un sangrado rojo oscuro, intenso, tiene un dolor que no se quita para nada y en la mayoría de los casos trato de checar la frecuencia cardíaca y ya no encuentro para nada al bebé. Ese es el grado 3. Entonces, sí hay diversas afecciones en cada uno de ellos. Entonces, es por ello la importancia, muchachos, que ustedes sepan determinarlo. ¿Lo puedo determinar por ultrasonido? Claro que sí, pero clínicamente ustedes lo pueden detectar con la pura vigilancia del trabajo de parto en la paciente. Ver que el trabajo de parto, ¿y eso cuándo lo voy a hacer? Cada 30 minutos, durante 10 minutos tengo que vigilar a la paciente y ahí me voy a dar cuenta si hay un desprendimiento o no en cualquiera de estos grados. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si los veo a los muchachos que vayan a ser internos en el seguro social, porque estoy en el seguro, y no hagan eso, los puedo guardar como 4 días. ¿Estamos de acuerdo? Pero no estás de acuerdo, Saide. Ok, no estás de acuerdo, Saide. Dice que se mueran los niños, no hay problema. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que suena difícil? Pero el problema es que es la vigilancia estrecha. Ayer después de que que acabé de cajetearlos, los puse a cada uno y les juro que por primera vez, creo que en 2 meses, cada médico interno atendió su propio parto, porque se apegó o sea, les sirvió de algo y todos atendieron su parto, ahí los obligué, ahí te quedas con la paciente. Y el doctor se fueron hasta bien contentos con sus fotos bien bonitas de sus partos, salvando al mundo. Y ya la subieron al Instagram todos, ¿no? Aquí yo salvando el mundo, mientras todos los demás bebiendo en los fines de semana, así, literalmente, ¿vale? Entonces, es muy importante, chavos, la vigilancia estrecha de todas estas pacientes, ¿ok? ¿Dudas? Doc, Dime. ¿puedes repetir cada cuánto es que tenemos que vigilar? Es que no escuché bien. ¿Cada 30? ¿Cada cuándo vigilarlas? Se tiene que vigilar cada 30 minutos durante 10 minutos. ¿Cómo? Cada Yo. 30 minutos. O sea, yo te checo ahorita a una pacientita, ahorita son las 6:26, ¿no? 6:26. ¿Sale? 6:26, ¿sí? 6:26. Voy a revisar a la paciente de las 6:26 a las 6:36, ¿ok? Ok, ¿Sí? ya. Durante ese tiempo yo voy a checarla y posteriormente, dentro de media hora, ya cuando acabaron pues, los 30 minutos, vuelvo a revisar a la paciente, ¿sí? O sea, a las 6:36 ya dejé y vuelvo a revisar a la paciente a las 7, por ejemplo, 7:20, 7:10. O sea, cada 30 minutos durante 10 minutos. Y eso es para todas las pacientes que ustedes tienen que estar vigilando. Nada de que me voy a dormir, que me duele, que el sueño, que pobrecito de mí, que no he comido, que un cafecito, que me duele, pues a la señora también le duele, que sale. Entonces, porque si se les desprende la placenta o si se les muere el bebé, pues ahí les voy a decir, no te preocupes, qué bueno que no le checaste. Ahí tú nada más le vas a decir al papá que se desprendió y no la vigilaste porque tú no tenías el contacto porque te fuiste a dormir o porque te dio flojera o no lo quisiste llenar en el pero le explicas, al señor, a la señora también le explicas que por no vigilarla, pues se le murió su bebé. A la abuelita también le dices que ya, que tire esos vestiditos que le hizo a la niña, pues ¿para qué los quiere, no? Al fin ni la quisiste vigilar tú, pues menos lo va a querer la señora, ¿no? Entonces, es muy importante, chavos, el concepto del apego en la revisión de las pacientes. Es por eso que hago hincapié de estos datos clínicos que estoy observando para que ustedes puedan llevar a cabo una vigilancia oportuna y aparte aprenden mucho más y llevan un trabajo de parto ameno, ¿no? Con la paciente.
¿Sale? Órale, pues. Bueno, y aquí vemos los diversos tipos de desprendimiento. Obviamente, cuando yo tengo más del 50% del desprendimiento de placenta, ya lo estamos considerando como una muerte fetal. En la mayoría de los casos, con más del 50% del desprendimiento, chavos, es muerte fetal y ahí ves el gran problema que vamos a tener. Entonces, sintomatología, hipertonía uterina, sangrado rojo oscuro y alteraciones en la frecuencia cardíaca fetal. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Continuamos. El diagnóstico, pues ya lo platicamos, ¿no? Es literalmente la clínica que habíamos dicho y el gran dilema de estas pacientitas es que la mayoría llegan así, llegan con hemorragias vaginales diferentes, son rojas oscuras, vienen con hipersensibilidad y vienen con sufrimiento fetal. De repente te das cuenta que está sucediendo algo. Por ejemplo, en esta monitorización llama la atención que tiene hipertonía uterina, o sea, tiene varias contracciones en 10 minutos las pacientes y veo que el bebito ya está teniendo hasta bradicardias fetales. Entonces, ahí me llama la atención. Y aparte, si yo toco a la paciente tiene un sangrado rojo oscuro, entonces es como que de la sintomatología más común. Aquí veo este ultrasonido, por ejemplo, aquí está el bebé, aquí está la placenta y aquí arribita, chavos, está el hematoma retroplacentario. ¿Ya vieron qué tan grande es? Es tan grande, mucho más grande que la misma placenta. Posiblemente aquí yo ya no encuentro frecuencia cardíaca fetal. Entonces, la causa del desprendimiento prematuro. Miren, aquí veo otra. Está la cabecita del bebé, está la placenta, se está dando un desprendimiento, hay taquicardia fetal, veo y trato de ver al bebito la frecuencia cardíaca, veo que hay taquicardia fetal y cuando ya la metemos a quirófano encontramos este desprendimiento. Por suerte, en algunos casos, o en la mayoría de los casos, si lo detecto a tiempo, tengo que sacarlo inmediatamente. O sea, es una emergencia obstétrica. Aquí sí, porque el bebito se puede morir en cualquier momento. Por ejemplo, está la placenta y ¿qué les llama la atención? Vean alrededor esta es la cabeza del bebé, y vean alrededor de la placenta. ¿Qué les llama la atención? Que hay pérdida en la unión entre la placenta y la pared uterina. ¿Ya se dieron cuenta? Esta placentita, literalmente, aquí está la foto, vean el grado de desprendimiento que tiene, ¿no? Y en algunos casos, pues ya es inevitable presentar vitalidad en el producto. No es la única, bueno, diagnósticos diferenciales, pues puede ser con traumas, trabajo de parto y neoplasias, pero eso es muy raro. El principal diagnóstico diferencial para nosotros va a ser la placenta previa, muchachos. Y aquí cambia todo. ¿Quién me puede decir de ustedes cuál es el diagnóstico de placenta previa, su sintomatología? ¿Cuál sería este? A ver, Cecia. Dice, ay, doctor, tiene como Me 4 agarró la semanas. Lele escribiendo. Me da como 4 semanas en que no nos da clase y ya me anda puro preguntando. A Y ver, pues, Cecia, fácil. ¿cuál Me sería agarró, de ¿eh? placenta previa? Sintomatología de placenta previa. Que se diferencie de desprendimiento. Pues aquí no va a haber sangrado, No, si hay sangrado. Pero ¿cómo es el sangrado? pues no va a ser tan oscuro, sino va a ser O un sea, va a rojo ser más vivo, rojo brillante. Ok. rojo porque, ajá. Luego, ¿qué más? Mm, El tono uterino. ¿Hay tono o no hay tono uterino? no, No hay. ¿Por qué? Porque la placenta previa ahí está presente nada más y está cayendo directamente, pero no hay hipertonía uterina. Ok, ¿el bebé va a tener alteraciones, sí o no? Tampoco. no. Esa es la diferencia de placenta previa y de PPNI. Obviamente por ultrasonido lo voy a determinar, ¿no? Pero es importante que nosotros sepamos diferenciar una de otra. Una es rojo brillante, otra es rojo oscuro. Una tiene hipertonía, la otra no. Una tiene alteraciones de la frecuencia cardíaca, la otra no. Entonces es como que el principal diagnóstico diferencial. ¿Cuáles son las principales complicaciones, muchachos? Pues bueno, coagulación intravascular diseminada. Y eso sí creo que es muy importante para todos nosotros. No crean que solamente es la muerte del bebé. ¿Qué sucede? Sucede una anomalía que se llama útero decuovaliar.
que se impregna prácticamente toda la placenta con el hematoma, genera factores de coagulación y genera una coagulación intravascular diseminado. Puede presentar un CID a nivel sistémico y se mueren las pacientes. Obviamente tienen sangrados abundantes y me puede dar un choque hipovolémico. Y recuerden, todo sangrado abundante pega directamente en la función renal. Puede tener una insuficiencia renal prerrenal, que esta se da por sangrados abundantes o por hipovolemias, ya sea de sangre o de otros fluidos. Entonces, son complicaciones importantísimas que tenemos que descartar. Muchas pacientes terminan en histerectomía, pero no solamente es la histerectomía, sino todos los daños sistémicos que puede generar el llamado útero de Cuvalier, como es este que tenemos aquí. Fíjense cómo está el desprendimiento tan grande que impregnó literalmente a todo el útero. Aquí hay una isquemia generalizada que pues ya no lo hace viable y de hecho es un gran factor de riesgo para las pacientes tener un útero de Cuvalier y que nos puede generar una coagulación intravascular diseminal. Entonces, es una patología que tenemos que tener hincapié, que no solamente pone en riesgo inminente la vida del bebé, sino que no hacemos caso y se nos puede morir la paciente. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Sí, bueno. Tratamiento. Miren, chavos, este es un algoritmo en relación al tratamiento que se debe dar dependiendo de las semanas de gestación y obviamente el tipo de desprendimiento que se puede dar. Les voy a ser sinceros. El tratamiento del desprendimiento prematuro de placenta no nubescenta es finalizar el embarazo, no importando las semanas de gestación. Aquí sí hay un gran problema porque el desprendimiento se va a seguir dando, la isquemia se va a seguir presentando y a final de cuentas la muerte fetal va a ser inminente y después las afecciones hematológicas en la paciente. Entonces, no importando las semanas de gestación, se tiene que hacer una cesárea y finalizar el embarazo. ¿Por qué? Porque hay varios esquemas como este que te dicen las guías de práctica clínica que te hablan que si son más chiquitos de 24 semanas o menores a 34 semanas y ver qué tan grande es el desprendimiento. Les soy sincero, no hay que esperar a que sea un grado 2 o un grado 3. Con un grado 1, con eso tenemos para finalizar el embarazo, porque si yo subestimo a este padecimiento, se nos va a morir el bebé y se nos va a morir la paciente. Entonces, pues el tratamiento definitivo es finalizar el embarazo. ¿Estamos de acuerdo? Eso, pues bien, muchachos, muy bien con ustedes. ¿Dudas de desprendimiento prematuro de placenta normoinserta? Doc, ¿también se podría proceder a realizar una histerectomía o no es conveniente? La histerectomía se hace cuando ya el útero no es viable, como las imágenes que les puse aquí, que hay un útero de Cuvalier que ya no hay datos. ¿Por qué? Porque los úteros de Cuvalier tienen un gran problema. Aparte que te pueden generar un CID, pues no tienen tono uterino. Entonces vas a tener una hemorragia obstétrica también. Entonces, si el útero es viable todavía, pues no hago histerectomía. Pero si ya tengo un útero de Cuvalier, tengo que hacer la histerectomía obstétrica en ese momento para prevención en la paciente. ¿Ok? Excelente. Bueno, de nada. Ahora, vamos a lo que es el diagnóstico de placenta previa. Ya dije, ¿cuál es la sintomatología de la placenta previa, chavos? Es sangrado rojo brillante, no hay tono uterino y no hay alteraciones fetales. Ah, no. Excelente, muy bien. ¿Sí? No hay tono uterino, rojo brillante y el feto pues, se encuentra estable. Miren, aquí sí va a ser muy claro que anoten bien las definiciones que les voy a poner, porque hay definiciones precisas de la placenta previa o la inserción baja de la placenta. Aquí es cuando la placenta, pues bueno, recubre prácticamente la totalidad, la placenta previa total que recubre la totalidad del orificio cervical en relación a la presentación del producto. Pueden haber diferentes causas, pero yo voy a tener estas clasificaciones, que puede ser previa completa, previa parcial, marginal y de inserción baja. Ahora, cuando nosotros vamos a considerar una implantación normal,
cuando el borde placentario esté entre 5 y 8 centímetros del margen del orificio cervical interno. ¿Estamos de acuerdo? Pues de 5 a 8. Esa es una clasificación que se llama clasificación clínica. ¿Estamos de acuerdo? La marginal, pues va a ser cuando se encuentre al margen. La previa parcial es que afecte parcialmente el orificio cervical y la total, pues que lo cubra en su totalidad. Esa es una clasificación que se llama clasificación clínica. Pero, ¿cómo se subdivide? Como les dije, central total, que abarque todo el orificio cervical. Central parcial cuando tenemos 3 centímetros de dilatación y la placenta cubre parcialmente el orificio cervical interno. O sea, que de repente se empiece a abrir el cérvix y que alcance a los 3 centímetros parcialmente cubrirse por la placenta. Marginal, que la placenta se quede a pesar de la dilatación y todo lo demás en el margen o en el borde del orificio cervical interno. E inserción baja, cuando esté menos de 8 centímetros del orificio cervical interno. Ahí se considera inserción baja de placenta. Pero ojo, esa es la clasificación clínica, que es la que no va a tener repercusiones en el diagnóstico real. Van a decir, doctor, qué chiste, entonces, ¿para qué nos las está diciendo? Porque es una diferencia entre una y otra. Realmente, el diagnóstico de placenta previa se hace con ultrasonido endovaginal. ¿Sale? En el ultrasonido endovaginal tenemos esta clasificación, que es la clasificación más oportuna. Número 1, inserción baja de placenta. Y anótelo, chavos, grábenselo, porque sí se los voy a preguntar. Es cuando tengo la placenta entre 2.1 hasta 3 centímetros cercana al orificio cervical. O sea, ¿qué quiere decir? Que yo mido dónde está el orificio cervical interno y mido hacia donde está el borde más cercano de la placenta. Y si mide entre 2.1 y 3.5 centímetros, la considero como inserción baja de placenta. Si mide más de 3.5, es una inserción, ¿no? Pero una inserción baja está entre 2.1 y 3.5. ¿Sabe? Inserción marginal, cuando está entre 2 centímetros hasta 0.1 centímetro del orificio cervical interno hacia el borde más cercano de la placenta. ¿Ok? Entonces, yo agarro el ultrasonido, veo que la placenta está a 1.5 centímetros. La considero una placenta marginal, porque está entre 0.1 y 2 centímetros del orificio cervical interno. ¿Estamos de acuerdo? Y placenta total, pues bueno, que lo cubra totalmente, ¿no? El orificio cervical, eso es la placenta previa total. Es importante, niños, porque a final de cuentas, sí debemos de saber diferenciarlas porque cada uno tiene un manejo diferente. Obviamente la inserción baja yo le puedo dar manejos conservadores y hasta pueden terminar en partos la mayoría de los casos, pero las marginales en algunos casos o las totales, pues la finalización es vía cesárea y aparte me tiene mayores riesgos de que haya hemorragia obstétrica o que esté más adherida a la placenta en esa región. ¿Por qué? Porque son zonas donde no se da un tono uterino adecuado y puede presentar hemorragias obstétricas. Entonces es importante que cuando se hace una valoración ultrasonográfica y que sospechemos clínicamente que es una placenta de inserción baja, tengamos que hacer un ultrasonido endovaginal para caracterizarla adecuadamente. Y ya lo dijimos, inserción baja de placenta entre 2.1 a 3.5, inserción marginal de 0.1 a 2 centímetros y placenta previa total que lo cubra completamente. ¿Ok? Está muy fácil, ¿no? Está sencillo. Igual se los voy a volver a preguntar en ese mega examen que les voy a hacer como de 900 preguntas. Sale. Entonces, causas principales, y ahí viene todo el gran problema de la placenta de inserción baja, placenta previa. Pueden ser bastantes causas. Una de las principales es alteraciones en lo que es la implantación del cigoto. Y eso se da mucho en aquellas pacientitas que tienen múltiples cicatrices uterinas. Entonces, imagínense, díganme la causa más común
de inserción baja de placenta que vamos a tener actualmente en nuestro medio? ¿Las cesáreas previas? ¿Yes? Las cesáreas es uno de los principales, o cualquier otra cicatriz uterina, ya sean legraditos, o ya sean miomectomías, o cualquier situación que afecte el entorno anatómico del útero o del endometrio en este caso, que no permite que se vuelva a insertar en el mismo lugar. Las multigestas también es un factor de riesgo, entre otras pacientes, obviamente, que utilizan anticonceptivos orales, pacientes que utilizan la pastilla el otro día, entre otras causas que se pueden generar que les pueden dar una anomalía en la inserción de la placenta y que se vaya a presentar en la porción más baja del útero. Y con ello, pues bueno, como les dije, pueden ser embarazos múltiples, cesáreas previas, multiparidad, edad materna avanzada o edad materna corta, o el tabaquismo, y pues que tengan cesárea previa o cicatrices previas a nivel uterino. Ese es el gran problema de la placenta previa con la cesárea previa. Entre más tengamos cesáreas, va a ir aumentando el porcentaje de riesgo de placenta previa. Y entre ello también se aconseja en la edad avanzada y todos los factores que estamos hablando de aquí. O sea, imagínense, juntamos más de 2 cesáreas, más factores de riesgo, más extremos en la edad de la vida de la paciente, pues estamos con muchas pacientitas con esos riesgos. Actualmente existen varias, ¿eh? Muchas de las mujeres, y yo les podría hacer una encuesta a todos ustedes, ¿cuántas de ustedes quisieran tener parto o quisieran tener cesárea? Y la neta, la mayoría termina en cesárea. ¿Por qué? Porque, pues, así es. Y ahorita está muy en boga tener cesáreas y ahorita ya tenemos las repercusiones con varias hijas de pacientes de cesáreas y que tienen 2, 3, y hemos tenido hasta 4 cesáreas de 4 cesáreas previas y me pueden generar una anomalía en la inserción placentaria. Entonces, aquí sí, la importancia, ¿por qué? Porque es una urgencia, muchachos. Aquí el gran problema de la placenta previa es que si se desprende, pues tenemos que ir por el útero inmediatamente. Y la otra, en la mayoría de los casos, chavos, pues el tratamiento en placenta previa es cesárea, o sea, no pueden hacer por parto el bebé. Y el gran problema de ello es que cuando yo trato de sacar la placenta al estar insertada en la porción más inferior, no se contrae adecuadamente el útero y puede presentarse una hemorragia obstétrica. Y por ende, el tono uterino no es correcto y terminan muchas pacientitas en histerectomías obstétricas. O sea, sí es un gran riesgo. Aparte, ahorita vamos a entrar al siguiente tema, el que la placenta previa, la placenta esté en las porciones más bajas del útero, también genera que pueda haber una penetración a través de los tejidos del útero y vamos a formar un acretismo placentario. O sea, es de alto riesgo tener una placenta previa. Siempre que ustedes vean que hay una placenta previa, veamos el factor de riesgo, pero tengamos miedo porque puede haber un acretismo placentario, que ahorita vamos a ver ese tema. Los síntomas, pues ya dijimos, sangrado rojo brillante, no es doloroso y no hay afección en la frecuencia cardíaca fetal. El gran detalle que un gran porcentaje se presenta entre la semana 25, la semana 30 y la semana 34 de semanas de gestación. ¿Por qué en esas semanitas? Porque nuevamente la migración placentaria o cuando yo ya puedo diagnosticar realmente una placenta previa es después de la semana 28 de gestación, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede en las pacientitas? De repente llegan a la consulta por tener un sangrado repentino y abundante rojo brillante. Y dicen, bueno, y de repente cesa, pero ha estado manchando, pero no tienen actividad uterina. Entonces, a estas pacientitas lo que tenemos que hacer es un ultrasonido. Puedo iniciar con un pélvico para más o menos orientarme dónde está la placenta y posterior hacer un ultrasonido endovaginal. Algo muy importante, chavos. Si yo tengo diagnóstico de placenta previa, ¿qué es lo que no tengo que hacer? ¿Qué no haría, muchachos? ¿Qué está prohibido en una placenta previa? El tacto, ¿no? Tacto. Así es, tacto vaginal, porque le vamos a dar en la torre al tocarla una esponjita, ¿no? Y entonces esa esponjita, ¡pum!, se desprende y van a saber que es, pues obviamente, ahora sí,
cómo se va a complicar la vida de la paciente, porque va a empezar a sangrar, a sangrar, a sangrar, y se nos va la paciente inmediatamente. Entonces, no las toquen. O sea, ya el diagnóstico sí se puede hacer, y de hecho, con el ultrasonido vaginal, pues no lo voy a meter hasta el fondo, es superficial, obviamente, pero sí es importante que tengamos presente que está prohibido el tacto vaginal, ¿ok? Porque luego de que si las tocan. Entonces, como les dije, el diagnóstico pues realmente puede ser por ultrasonido abdominal, pero el gol estándar es por ultrasonido endovaginal. Tiene que darse un Doppler color, ¿para qué? Para ver que no haya penetración de las fibras de la placenta o de las redes de la placenta hacia tejidos adyacentes y que sea un acretismo placentario. En algunos casos sí se puede tomar una resonancia y un TAC para descartar lo que es el acretismo placentario, y como les dije, no deben de hacer maniobras vaginales ni rectales en el tacto uterino. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la vejiga, aquí tenemos la placenta, el líquido amniótico y la cabecita del bebé. Y vemos que la placenta con el orificio, aquí está el cervix. Entonces, la placenta pues literalmente cubre la totalidad del cervix en esta paciente. Ahorita vamos a ver otras imágenes. Bueno, como les dije, el diagnóstico o el gol estándar diagnóstico va a ser el ultrasonido endovaginal, el cual nos va a determinar obviamente qué tan cercana o qué tan cercana está la placenta del orificio cervical, y obviamente nunca se debe dar el detector al cervix, ¿no? Todo lo tenemos que hacer superficial, pero es el estándar. Se los digo porque muchas veces varios ultrasonografistas le tienen muchísimo miedo. Dicen, no, es que no se lo voy a hacer. Bueno, pues es la única manera de yo tener un diagnóstico oportuno en la paciente. No pasa nada si lo sabe hacer alguien que tenga experiencia y que obviamente sepa hacer bien el ultrasonido, ¿no? Ok. Por ejemplo, aquí tengo en este ultrasonido una inserción baja de la placenta. ¿Qué es lo que nos llama la atención? Aquí está la cabecita del bebé. Vean cómo está aquí la placenta y aquí está el orificio cervical interno. Realmente, estos son los milímetros o los centímetros que va a estar la placenta o los milímetros del orificio cervical. Aquí dice 1.9. ¿Cómo considerarían ustedes esa placenta? ¿Total, parcial, inserción baja o Marginal, ¿no? Marginal. ¿Por qué? Porque ¿Cuál es el valor es de marginal? 0.1 a 2. Eso. Bien, muchachos. Me acaban de hacer el médico maestro más feliz del universo. Sale. Entonces, es importante porque deben de tener bien su clasificación. Si ahí me hubiera dicho 2.3, ¿cómo lo hubiéramos considerado? Baja. Baja. Inserción baja de placenta. O sea, hasta ¿qué dijimos? Hasta 3.5, ¿no? Entonces, es importante que ustedes tengan bien clara la medida de la paciente. Vemos esta. Aquí está la cabeza, el orificio cervical interno, este es el externo, y ya vieron dónde está la placenta, ¿sí? Aquí está literalmente en el margen. Entonces, ¿cómo la consideramos? Total. Total. No, pero aquí está el orificio cervical, Marginal. aquí está. Y aquí está la placenta. Y aquí Marginal. está la cabeza, aquí todavía hay líquido. Entonces, ¿cómo se considera? Marginal. Marginal, ¿no? Obviamente esta pacientita va a terminar en cesárea. No creo que por ahí pase el bebé. Esta es una placenta total. Miren, aquí está el orificio cervical. ¿Ya vieron? Aquí está la placenta y esta es la cabecita del bebé. Entonces aquí estamos viendo que es una placenta previa total, completita, ¿sí? Entonces sí es importante que lo sepa diagnosticar. Bueno, Doctor, algo muy importante, chavos, y creo que se los voy a tener ahí. Como les dije, factores de riesgos, aquellas pacientitas que tengan cirugías o cicatrices previas. Pero lo que les hice hincapié hace rato, prácticamente del 7 al 33% de todas las placentas previas van a tener un acretismo placentario. ¿Por qué creen que es tan temerosa la placenta previa? No solo porque sea placenta previa, sino lo que conlleva, que es lo que vamos a hablar ahorita en el acretismo placentario, los riesgos de morbilidad hacia la paciente. Son situaciones de alto grado. De hecho, muchas de las placentas previas terminan en histerectomía obstétrica. Entonces, es por eso la importancia de que todos nosotros sepamos diagnosticarlas a tiempo y llevar a cabo un tratamiento oportuno de ellas. ¿Ok?
Factores de riesgo, exactamente las mismas que las demás, ¿no? La presencia de cesáreas va a incrementar en la mayoría de las pacientes o anomalías uterinas el riesgo de una placenta previa. ¿Ok? Entonces, sí es importante, muchachos, que sepan que no es inocua la cesárea, no es inocua los legraditos, no son inocuas los múltiples partos, nada de eso es inocuo, todo puede tener un factor de riesgo y ahorita está en boga este padecimiento que pone en riesgo la vida de nuestras pacientes. De hecho, aquí no me preocupa tanto el bebé, el bebé lo saco así de volada y está vivo. Aquí el problema es la mamá, porque es la que realmente va a perder los volúmenes de sangre importantes. Tratamiento, lo puedo dividir. Número 1, vamos a ver semanas de gestación en las pacientes. Y aquí sí es muy importante, chavos, saber qué es lo que voy a hacer. Por ejemplo, cuando hay pacientitos que no tienen indicación de parto, tengo una placenta previa y llego a tener una amenaza de parto prematuro, ¿sale? Una amenaza. Tengo un embarazo de 29 semanas de gestación, la pacientita tenía una infección de vías urinarias y de repente tienes una amenaza de parto prematuro, el bebé está bien y empieza a haber un pequeño manchadito. Tomo un ultrasonido, parece que es una placenta previa, tomo un endovaginal, sí es una placenta previa, y yo veo que tiene un manchado, pero la actividad uterina, pues es una amenaza. Y te van a decir, doctor, ¿con qué voy a inhibir? ¿Con qué voy a inhibir ese trabajo de parto? Número 1, pues el factor principal que era la infección hay que eliminarlo. Y segundo, ¿qué tocolítico voy a iniciar? Apúntelo, grábenselo, tatúenselo aquí así en la frente, o como Cholo, o como Cristian Nodal, o el que ustedes quieran. El sulfato de magnesio es el tocolítico de elección de la placenta previa. ¿Por qué, muchachos? Porque es el único que va a mantener un buen tono de los vasos de la placenta sin generar una supervasodilatación o una vasoconstricción, que es lo que podría generar el nifedipino, la indometacina, entre otros tocolíticos que puedo estar utilizando. Los demás tocolíticos tienen un efecto secundario que pueden generarse una vasodilatación importante. Y pues imagínate, abren los vasos de una placenta previa, ¿qué le va a pasar? Se va a desprender completamente o va a empezar a sangrar. Entonces, tocolítico de elección de placenta previa es, ¿cuál? Sulfato de Magnesio. sulfato de magnesio. Es muy importante, chavos, que tengamos presente que el sulfato de magnesio siempre va a ser el tocolítico de elección. Ok, cuando los bebés están razonablemente maduros, que es después de la semana 34 de gestación, pues se puede finalizar el embarazo por vía cesárea. Pacientes con trabajo de parto importante, que ya tengan una dilatación importante, híjole, pues ya no puedo detenerlo, pues tengo que finalizarlo por vía cesárea. Y obviamente aquellos pacientitos que tienen un sangrado muy abundante a pesar del trabajo de parto, ahí sí, no importando la madurez o la inmadurez del bebé, se finaliza el embarazo por vía cesárea. ¿Ok? La única indicación que yo podría dar un parto en mis pacientes es una placenta de inserción baja que tenga el feto con presentación cefálica. De preferencia que la placenta sea anterior. ¿Qué quiere decir? Que esté la cara anterior del útero. Ese sí sería la indicación de parto, pero realmente cuando es un parto inminente, la verdad yo no me aventaría a dejar un trabajo de parto en una inserción baja de placenta. ¿Por qué? Porque existe el riesgo de que empiece a sangrar, ¿sí? Entonces, les soy sincero, ante todo, ya sea inserción baja, placenta previa, plebia, total o parcial, el tratamiento va a ser la cesárea. ¿Sale? ¿Estamos de acuerdo? Ok, pero si por alguna razón se les pregunta cuál sería la única indicación de parto en una placenta de inserción baja, pues bueno, van a decir placenta de inserción baja anterior. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, muy bien, muchachos. Hasta aquí todo bien. Ahora, ¿hay criterios de ingreso o en manejo ambulatorio en estas pacientes y manejo no ambulatorio? Número 1, que no tenga criterios de hospitalización. ¿Y cuáles esos?
Obviamente que no tenga sangrado en los últimos 4 días, que no haya tenido menos de 3 episodios, o que haya tenido menos de 3 episodios de sangrado, que la edad gestacional sea entre la 24 y la 35 semanas de gestación, bueno, la puedo mandar a su casa. Posibilidad de mantener reposo en su domicilio. Y aquí vienen las dos más importantes. Posibilidad de acudir inmediatamente al hospital donde se pueda resolver el problema. Y obviamente que tenga un apoyo o una red familiar o de red de apoyo para poder acudir al hospital inmediatamente. Eso es importante, chavos, porque puede llegar, imagínense que les llega una pacientita de la montaña, ¿no? Y la refieren a su unidad de hospital y tiene 31 semanas de gestación, tiene una placenta previa, sangró 2 días nada más, la inhibieron, tenía ligera actividad, ustedes la inhibieron, ya todo bien. ¿La mandan o no la mandan a Chalpatláhuac? No. Yo digo que Ahí la no. dejas. No, pues imagínate cuánto tiempo va a tardar si empieza a sangrar de nuevo mi comadre. Entonces, sí es importante, pero en cambio, si es una pacientita que vive en el Infonavit, al ladito del Vicente Guerrero, y dices, no, pues no manches, ahí está a todo lado, y pues no tiene ningún problemita, pues mira, señora, cuando empiece con dolor, nada más baja, le dice al vigilante que puede entrar y no hay ningún problemita, ¿no? O sea, es bien diferente el manejo oportuno de cada una de estas pacientes, ¿ok? Sale. Criterios de hospitalización. Ahí sí viene. Inestabilidad hemodinámica. Cuando vienen sangrando y vienen sangrando fuerte, obviamente. Cualquier paciente que tenga sangrado activo, y eso es importante, chavos. Les llega una pacientita con placenta previa y tiene su sangrado, por más insignificante que sea, va para el redil y se interna en el hospital hasta que deje de sangrar. Que tenga 3 o más episodios de sangrado, vas para adentro. Otras complicaciones obstétricas o médicas, que sea preeclámptica, amenaza de parto prematuro, diabética, entre otras cosas que puede tener, va para adentro. Y que tenga dificultad de traslado al hospital con rapidez. Es importante eso. ¿Por qué? Porque es una emergencia, un desprendimiento. De hecho, es mucho más fuerte o más rápida el deterioro de una paciente con una placenta previa que con un desprendimiento prematuro, porque el desprendimiento pues estaba en trabajo de parto y de repente se desprendió y podemos mantener el estado de la paciente. El bebé a lo mejor le va mal, pero en la placenta previa se va a los 2 inmediatamente, ¿eh? Cuando empieza a sangrar abundantemente, no hay quien la detenga, híjole, y ahí entonces sí es importante el manejo oportuno de ella, ¿ok? Criterios de finalización, muchachos. Todo de gestación y tiene placenta previa, se tiene que finalizar el embarazo. ¿Por qué? Porque se supone que yo al bebé ya lo tengo maduro, ¿sí? Ya tanto con maduradores que nosotros inducimos como por la maduración fisiológica del bebé, ya está presente. Y obviamente, ¿qué es lo que no quiero que la paciente tenga más adelante a partir de la semana 37? ¿Qué es lo que quiero evitar? ¿Qué? ¿Qué es lo que quiero que no haga la paciente? La placenta previa. El Que trabajo de tenga parto. Hipercon. Así es, ¿no? Por eso lo elimino en la semana 36. Sale. Porque si imagínense, trabajo de parto con placenta previa, agárrense, ¿no? O sea, empiezan con, o sea, ser programadas. De hecho, cuando yo ya las diagnostiqué, las estamos llevando en alto riesgo y obviamente tienen que ser programadas para llevar a cabo su procedimiento. ¿Ok? ¿A cuál edad? A cualquier edad gestacional, obviamente si el sangrado es profuso, pues ni modo, se tiene que finalizar el embarazo. Cualquier edad gestacional, cuando hay alteraciones fetales, se finaliza el embarazo. Y obviamente cuando el trabajo de parto está avanzado y no se logra inhibir, pues igual se tiene que finalizar. Esos son criterios de finalización. No son objetivos, no son objetables, nada de que lo vamos a hacer de algún, no, ni más. Vamos a finalizar el embarazo no importando la edad gestacional del producto. ¿Estamos de acuerdo? Bueno,
Complicaciones, pues la más común, que sangre. Y si sangra la paciente, pues se nos puede morir y podemos tener una hemorragia posparto, una hemorragia durante la cirugía, entre otras situaciones. Pero realmente, de todas estas complicaciones que nosotros estamos observando, la que más miedo me podría dar sería que la placenta previa tuviera un acretismo placentario. Esa es como que la complicación más grave que va a tener, porque ahí sí tengo que finalizar no solamente el embarazo, sino tengo que quitar el útero y algunas estructuras orgánicas en la paciente si es que tuviera más adherida. Fuera de todo este concepto, pues bueno, ya les puse este algoritmo en donde les dije, hay que ir valorando menos de 34 semanas, si yo no tengo con estados de sangrado profuso en la paciente, maduro los pulmones, doy el tocolítico que es el sulfato de magnesio y puedo vigilar a la paciente. Después de las 36 semanas de gestación, se finaliza. ¿Sale? No importando el estado actual de la paciente, ya se tiene que programar para finalizar el embarazo. ¿Estamos de acuerdo? Ok, muy bien, muchachos. Y pues vamos con por eso hasta las letras así de terror, ¿no? Vamos con el acretismo placentario. El acretismo placentario es una gran complicación que se puede dar por una anomalía en la inserción placentaria. ¿Les recordábamos cuáles son las capas del endometrio? ¿Quién me las puede decir, chavos? Capa. La funcional. Pero sí, ¿cuáles son, pues? Endometrio. La compacta, esponjosa Y la basal, ¿no? y la basal. Ok, ¿hasta dónde creen que llega normalmente una placenta? ¿Hasta qué capa? ¿Y hasta cuál no tiene que llegar? Hasta la basal, ¿no tiene que llegar? No, a la basal no. O sea, si una placenta llega a la basal, en ese momento se llama acretismo placentario, porque es la porción que no se puede desprender. La compacta y la esponjosa, pues esas sí se pueden desprender. De hecho, se desprenden cada menstruación, pero la basal no, que es muy importante tener presente eso. Yo tengo una clasificación del acretismo placentario que se llama acreta, increta, hipercreta. Acreta te dice que es la adherencia total de la placenta sin llegar al miometrio. O sea, ¿qué quiere decir? Que afecta todas las capas del endometrio, todas, la compacta, la basal, y la compacta, la esponjosa y la basal. O sea, llega hasta la basal. Al llegar a la basal, la placenta tarda o no se desprende. Ese es un gran problema. Segunda, la increta, que afecta no solamente a las 3 capas del endometrio, sino que afecta también al miometrio. ¿Sí? O sea, está adherido al músculo del útero, menos se va a desprender. Y ahora sí viene la que más nos puede llamar la atención, la percreta. La percreta es que no solamente afecta las 3 capas del endometrio, afecta el músculo y llega hasta la serosa del útero y en la mayoría de los casos puede afectar estructuras vecinas, como puede ser la vejiga, el recto, entre otras estructuras, o puede tener adherencias a los órganos adyacentes. Y ahí conlleva su gran complicación, porque no es lo mismo hacer una histerectomía obstétrica por un acretismo placentario que no se va a desprender nunca, a hacer una histerectomía obstétrica más una cistectomía parcial o total o una sigmoidonostomía, ¿no? En una pacientita. O sea, no le voy a quitar el sigmoides o le voy a quitar el colon por un acretismo placentario, o le voy a quitar media vejiga por un percretismo placentario. De hecho, pues ya eso afecta directamente en la morbilidad de la paciente. Entonces, es importante saber que sí puede tener una gran complicación y aquí viene el hecho de la técnica quirúrgica apropiada para tratar este tipo de pacientes o el tratamiento conservador que a veces se da en algunos de ellos, ¿no? Y obviamente también puede darse que puedan ser focales, parciales o totales, que toda la placenta esté involucrada en esta penetración a estructuras diferentes a lo que son las 2 primeras capas del endometrio. ¿Hasta aquí todo bien? Bueno, aquí el gran problema o la suerte es que es un caso entre 2.500 hasta en uno en 200, o sea, puede variar los casos de acretismo placentario. ¿Qué les dije?
Del 17 hasta el 33% de los casos de placenta previa son acretismos placentarios. Ahí sí tengo que tener presente. Y en los últimos años, como viene aquí en esta diapo, se ha incrementado la placenta previa 10 veces más el acretismo en relación a anteriores años. Y ustedes me dirán, ¿cuál es el principal factor de riesgo, chavos? Accesorias, doctor. Cesáreas previas. Así es, todas las incisiones a nivel uterino pueden generarte estos grandes problemas. Toda cicatriz uterina y la principal y número uno es la cesárea. Los legrados también, para que no los tengamos así en cuenta, pero es la cesárea la más común. Y entre más esté avanzando las cesáreas, pues los porcentajes van a ir incrementando paulatinamente el porcentaje. Por ejemplo, de placenta previa, fíjense, una cesárea te aumenta un 33%, 2 cesáreas 11%, 3 cesáreas 40% y hasta 80%, 4 cesáreas que te pueda dar una placenta previa, o sea, la tienes perdida, ¿no? Y de todos los demás factores que afecten las estructuras de los epitelios del útero. Entonces, sí es muy importante, chavos, saber que hay factores de riesgo. Obviamente, en la mayoría de los casos, pues puede que no haya ni siquiera sintomatología, pero podemos tener algunos sangrados rojos brillantes, indoloros, como pues en caso de que sea una placenta previa, pero hay que determinar que no sea creta. O llama la atención que muchos pacientes presentan hematuria. Imagínense que tuvieran hematuria en un embarazo y cuando determinan es más porque la placenta ya llegó hasta la vejiga y pudo haber tenido afecciones importantes. Entonces, en otros casos pues puede haber ruptura uterina espontánea, hemorragias intraperitoneales, porque la placenta ya está obteniendo y se está adhiriendo a estructuras adyacentes. Entonces, sí es muy importante saber que en la mayoría de los casos se pueden presentar o en algunos casos son pacientitas que tienes un parto y sacas la placenta y no sale totalmente y no quiere salir. Dice, ching, entonces tengo un alumbramiento incompleto. O en una misma cesárea, saco y la placenta no quiere salir, y dices, ¿sabes qué? Yo creo que tiene un acretismo placentario. Entonces, no hay un plano de despegamiento que podamos observar en la pacientita y sigue teniendo hemorragia, 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 hemorragia. Entonces, quiere decir que los cotiledones están penetrando completamente las diversas capas del endometrio, del miometrio o hasta la serosa. ¿Cuáles serían en una percreta? Pues bueno, la mayoría de los casos vamos a encontrar cuando ustedes revisan y abrimos o sea, hacemos la cesárea, te va a llamar la atención de que tiene una imagen que se llama imagen en medusa. O sea, de repente ves y vas a ver el segmento uterino o donde está la penetración de la placenta, la presencia de todos los vasos placentarios que penetran todos. Y se ve así, literalmente, con una medusa morada o roja, así como ahorita les voy a poner unas imágenes, donde se ve completamente. Y obviamente las estructuras que están invadidas, pues van a estar adheridas a esa medusa de venas, ¿no? O de vasos increíbles que vamos a estar encontrando a la pacientita. Ojo, siempre que encuentre eso, por favor, no hay que intentar desprenderla, porque va a estar llena, no se va a despegar nunca. Entonces tendríamos que quitar en bloque toda la estructura anatómica, en estos casos, en los casos más sencillos, hacer una histerectomía obstétrica y pues en algunos otros casos valorar si si estuviera adherida a recto o a vejiga, si lo tengo que quitar o miren, nada más amarro el cordón, lo dejo y doy tratamiento conservador con un inhibidor de la síntesis del trofoblasto, que ahorita voy a platicar con ustedes cuál va a ser, ¿ok? Bueno, por ejemplo, ¿ya vieron esta imagen? Es una imagen en medusa, ¿no? ¿Qué es lo que llaman? Aquí está el segmento, mira, aquí está en el cuerpo, en el segmento, cómo se ve que penetró todas las paredes. Aquí está en todo el cuerpo uterino. Miren cómo está la placenta, o sea, penetró literalmente todo. Este es en el fondo uterino y vean, hasta se hace un chipote de dónde está ya penetrando la placenta. Esto no se le tiene que tocar. Obviamente tenemos que quitar
todo el útero, ¿no? Esto no va a dejar de sangrar hasta que no quitemos el útero. Entonces es muy importante saber eso, porque muchas mujeres de ellas las encontramos sin paridad satisfecha. Por ejemplo, pueden ser primigestas y pues tenemos un problemita de este tipo, de este nivel. Entonces, vamos a tener esta imagen y en ese momento empezamos a rezarle al Dios que más crean todos ustedes, porque vienen los trancazos en serio. Y háblale a quien más confianza le tengan y vamos a iniciar el proceso quirúrgico de las pacientes. Toda paciente, chavos, que tengas un diagnóstico de una placenta previa y un acretismo placentario, ya sea creta, increta o precreta, se tienen que hacer estudios de extensión previamente. Uno de ellos muy importantes es la cistoscopía para ver que la placenta no tenga, como en esta imagen, focos de placenta dentro de la vejiga. Si yo encuentro focos de placenta dentro de la vejiga, pues ¿qué es lo que voy a encontrar? Pues, ¿cómo la voy a clasificar? Como un percretismo placentario. O también puede tener la invasión de la placenta hacia el recto y tengo que hacer una rectosigmoidoscopía para ver que la placenta no haya afectado al sigmoides. O en alguno de los casos pido una resonancia magnética para ver que la placenta no se haya adherido a las estructuras adyacentes, ¿no? Aquí es el gran miedo de este tipo de diagnósticos. ¿Sabe? ¿Por qué? Porque va a ser el abordaje que yo voy a llevar a cabo para finalizar el embarazo. Por ejemplo, vemos en este ultrasonido Doppler, está la cabecita del bebé, está la placenta, vean, aquí está la vejiga y vean cómo la continuidad de la placenta ya se perdió completamente, la capa entre las paredes del útero y la vejiga se perdieron completamente y la placenta está penetrando a las paredes vesicales, ¿ok? Diagnóstico, pues bueno, va a ser el patólogo el que te va a decir a final de cuentas, pero el ultrasonido es el gol estándar, principalmente el ultrasonido Doppler que voy a hacer en todas pacientes que sospeche que tenga placenta previa, y es a quien se los voy a pedir el Doppler, chavos, se los voy a pedir en placentas previas o en pacientitas que tengan una o más de 2 cirugías previas, ya sea cesáreas, miomectomías o las que ustedes quieran, porque tengo que descartar el hecho de que tenga una placenta previa. Y ya para saber si no tiene afección a otros tejidos, pues hago una resonancia magnética y con ello pues puedo tener estos datos clínicos. Por ejemplo, aquí llama la atención, tengo una placenta previa y si se fijan cómo está la continuidad de la pared, esta es la vejiga y vean cómo se adelgaza completamente como si penetrara completamente el tejido. ¿Qué llama la atención en el Doppler? Que sí penetra hasta la parte más interior de lo que es la vejiga. O aquí miren cómo está la placenta y ya perdió la continuidad completamente de la pared vesical con la pared de la inserción de la placenta y está afectando completamente toda la estructura. Pongo el Doppler y estamos hablando de atletismo placentario. Aquí también, miren, chavos, está la placenta, está la vejiga, y vean cómo están las paredes de la misma, y aquí se pierde completamente la estructura de las paredes de la vejiga, y con ello, pues estoy sospechando que haya un acretismo placentario. Tomo una resonancia magnética y sí, la placenta literalmente está invadiendo a la vejiga, ¿no? Que es el órgano más común que podemos afectar. Aquí tengo una resonancia magnética y me doy cuenta que la placenta, por ejemplo, está en el ultrasonido y afecta a la vejiga. En la resonancia, aquí está la placenta y en la placenta que tenemos aquí, pues literalmente abarca todas las estructuras laterales que pueden llevar a cabo. Y ya en el reporte histopatológico, pues sí vemos que el trofoblasto está invadiendo a las paredes vesicales, ya cuando ya quitamos la estructura, ¿ok? Aquí tengo otra, miren, está la placenta, la vejiga, y aquí miren cómo está la placenta súper adherida a todas las estructuras laterales, ¿no? Aquí está adherido al útero completamente, ¿ok? Y puedo tener diversos casos. Por ejemplo, puedo ver lagunas. Aquí está la estructura de la vejiga, la placenta, cómo se pierde y se ve como si le hubieran dado una mordida, ¿no? Literalmente como un sacabocado y su vascularidad
va aumentando en dicha región. Entonces son sospechas que podemos encontrar de que la placenta está afectando a estructuras adyacentes, que con ello nosotros podemos sospechar de un acretismo placentario o una penetración de la placenta. Bueno, tratamiento, chavos. Número 1, determinar qué es, ¿no? Si es un acretismo, un percretismo, un incretismo o un percretismo. Complicaciones, pues bueno, sí pueden haber muchas. Número 1, pues una hemorragia intensa. Número 2, lesiones a estructuras vecinas, ya sea el uretero, las vejigas, grandes vasos y ante todo. Ante todo, es un manejo multidisciplinario en las pacientes. Siempre que se va a llevar a cabo una cirugía en una placenta acreta, ¿sí? Ya cuando es una urgencia, número 1, tenemos que tener 2 vías, tenemos que tener sangre, más o menos entre 3 y 5 litros, puede ser un sangrado masivo, entonces ya tengo que tener paquetes globulares, tengo que tener banco de sangre, terapia intensiva, pediatría en caso de que sea un producto prematuro, y tienen que entrar gentes calificadas para el tratamiento de esta paciente. Un ginecólogo experto, un oncoginecólogo también puede entrar un uroginecólogo, que es el que va a ver las vías urinarias. Si se fijan, el manejo de esta paciente es por expertos quirúrgicos. Aquí las habilidades quirúrgicas van a estar por encima de lo normal. ¿Por qué? Porque vamos a estar entrando en estructuras adyacentes, ya sea recto o ya sea vejiga. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que actuar en equipo para llevar a cabo el procedimiento. Voy a valorar el manejo, chavos. Puede ser histerectomía, hay una histerectomía que se llama cesárea histerectomía, que antes de que empiece el trabajo de parto, yo ya sé que voy a sacar en bloque todo el útero. Primero saco al bebé y empiezo a desinsertar el útero previamente, o ver si no voy a afectar órganos adyacentes y hacer un tratamiento conservador. El tratamiento conservador puede ser por embolización de arterias uterinas o el uso de metrotexate, que ya lo habíamos platicado, por ejemplo, en embarazo ectópico, en enfermedad trofoblástica gestacional, que puede ser uno de los tratamientos para inhibir la síntesis de trofoblasto en las pacientitas. Dosis, 1 miligramo por kilogramo de peso que se va a estar dando. ¿Sale? Bueno, yo veo a las pacientitas y, por ejemplo, por radiología intervencionista se hace se va a llevar un trombo, una cateterización de las arterias uterinas, y puedo hacer una embolización de las mismas por radiología intervencionista, para que donde está la placenta en el acretismo, pues ya deje de llegar sangre a la misma y se ve involucionar la placenta, y aparte le voy a dar metrotexate. Ese es un tratamiento conservador en la cual se puede dar en aquellas pacientes en donde puede estar involucrado la vejiga o puede estar involucrado el recto, y yo no quiero o no necesito quitarle esas estructuras, o en aquella paciente que quisiera conservar el útero. Pero el gran problema de estas técnicas es que en un entonces, es por eso la importancia de que pacientes con diagnóstico de acretismo placentario y, ojo, percretismo placentario, sean valoradas con especialistas de alto rango o en un hospital de tercer nivel donde tenga todas las medidas para atender completamente a esta paciente. ¿Estamos de acuerdo? Y pues como les dije, el tratamiento con el metrotexate es la solución ideal a 1 miligramo por kilogramo de peso que se puede administrar a la pacientita para finalizar. Y miren, esa tenemos una imagen de una paciente que tenía una placenta previa con percretismo placentario, fue focal, o sea, fue parcial a nivel de la vejiga, y se hizo algo que se llama histerectomía, cesárea histerectomía. ¿Qué quiere decir? Lo primero que hicimos fue sacar el útero, empezamos a desinsertarla de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo, preservando obviamente sus estructuras, y en el momento que llegamos a las arterias uterinas, pinzas las arterias uterinas. Obviamente antes de eso hacemos una ligadura de hipogástricas. Aquí estamos haciendo la ligadura de hipogástricas, o sea, me voy hasta las ilíacas internas, y la ilíaca interna la amarro, la nudo para que no llegue circulación al útero previamente,
diseco de arriba hacia abajo hasta llegar a las arterias uterinas y en ese preciso momento hago la incisión en el fondo uterino. ¿Por qué? Porque es el sitio más sencillo para poder sacar al bebé. Sacamos al bebé, miren, aquí está saliendo la nena, está en pélvico, va saliendo bien bonita la bebé, y eso es lo más fácil de todo. Viene lo difícil. Ya tengo el útero y vean cómo está aquí la placenta, está el cordón umbilical, anudamos el cordón umbilical, cerramos el útero y procedemos a la desarterialización del útero definitiva. Aquí seguimos desarterializándolo, aquí estamos quitando el útero parcialmente y hasta llegar hasta las porciones. En este momento, aquí estoy disecando la vejiga completamente. Estaba con una adherencia focal en la vejiga, lo fuimos quitando y miren, ya, dejamos los ovarios, está sin ningún problemita, la vejiga normal, todo normal, finalizamos la cesárea. Y al final de cuentas, pues miren cómo se ve aquí patológicamente. Está el útero con la placenta y cuando abrí el útero, ¿ya vieron que está aquí? Está bien padre esta imagen, ¿no? Cómo está adherida el percretismo placentario en el segmento uterino y no se puede quitar. Si se fijan, está literalmente fusionado. Imagínense que a esta paciente yo intentara quitarle la placenta. ¿Cómo le iría a la señora? Pues mal, ¿no? Y al final de cuentas, ¿cuál es el fin de todas las placentitas? Que terminen así, ¿sí? ¿Ya vieron a mi comadre? Bien tranquilita, bien viva, yo aquí con la placenta a punto de infartarme y ya así, este cholo no sé si lo conozcan, pero bueno, dicen que por ahí asalta aquí en el centro, si lo ven, tengan mucho cuidado con él, ¿no? Pero ese es el chiste de que al último terminen las pacientes en un buen manejo, en un tratamiento. Es un éxito si entra el equipo multidisciplinario y con las medidas necesarias para que las pacientes terminen como esta imagen. La paciente feliz, se fue con su hijo, obviamente no se fue con su útero, preservamos la vejiga, de hecho a la vejiga se le quitó una porción, la cerramos y en 2 semanitas le quitamos la sondita a la señora y le fue súper bien. Pero sí son situaciones, muchachos, que nosotros tendríamos que estar tratando de una manera objetiva y un tratamiento oportuno para la sobrevida de nuestras pacientes. ¿Ok? ¿Dudas, chavos? Nada, todo bien chido, ¿verdad? Ok, entonces, mañana ya les mando el temario. Bueno, no me vayan a salir con sus jaladas, que mañana es 1 de mayo y que no se trabaja y que se les cae la mano por si quieren ver que mañana nadie quiere ver clases, que porque es día del trabajo. Mañana vamos a tener clases. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Sí, Yo voy a ir a Sí, marchar, ¿no? ¿no? ¿Eh? Yo voy a ir a marchar Sí, pero no a las 6 de la tarde, que broma. hasta que mi líder diga. Eso, chicas. Mañana yo les envío el mensaje a sus jefes de grupo para decirles a qué horas tenemos. Va a ser en la tardecita para que duerman, pobrecitos, los veo muy cansados, no vaya a ser la de mala, ¿no? Y ya sigamos viendo un poquito de los sagrados, ¿sale? Y de los temas que hicimos en el temario. Hay que adelantar lo más que podamos, chavos. Y ahora sí, yo creo que voy a agregar uno que otro día de más para poder llevar a cabo y finalizar lo más que podamos su temario, ¿no? ¿Ok? Muchas gracias. Órale, pues Sí. muchachos, cuídense mucho, descansen, feliz día del niño a todos y váyanse a Gracias. disfrutar. Eso, Gracias. gracias. Doctor, Gracias. me llega su comentario. Villanueva, para ti no aplica. Pónganos 10 de regalo. Órale, pues. Adiós, güey. Cuídense mucho, niños, que tengan un bonito día. Gracias. Bye.